Iglesia, muy buenas tardes para todos ustedes que están aquí, para los que nos ven también desde sus casas. Para comenzar esta alabanza quiero que busquen en un pasaje, lo tengo aquí, Deuteronomio 32:3. Y mientras lo buscan, de pronto ahí los que están en sus celulares, en sus Biblias, quiero que reflexionemos cómo en los estadios y en los conciertos las personas levantan sus brazos y gritan con furor por entretenimiento, ¿sí? Pero ¿cuánto nos cuesta verdaderamente derramar nuestro espíritu y nuestra alma en adoración a Dios en la iglesia? Y muchas veces lo condicionamos a la canción que están cantando. Uy, no, con esa canción yo sí siento la presencia del Señor. Uy, no, cuando canta Pepito, Pepita, ay, yo me elevo. Y no, iglesia, usualmente siempre estamos pidiéndole a Dios en la alabanza que podamos sentir su presencia, pero nos olvidamos que la alabanza es para que Él sea glorificado. Y así Dios no quiera de pronto hoy que te inunde ese fuego por dentro, Él merece la adoración, porque aún en medio de esos momentos Él sigue siendo fiel. Y ahí es cuando leemos este capítulo, o bueno, esta parte de la palabra: proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Iglesia, cantemos hoy pensando en la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios hace referencia a que Él es leal, a que Él es verdad. Él trae veracidad, certeza, fidelidad. Él está aquí, está firme, más allá que cualquier persona y que cualquier situación. Yo no sé por lo que estés pasando hoy, o incluso también los que nosotros aquí como ministerio estemos pasando, pero Él, por ser fiel, por ser bueno, Él mismo ayer, hoy y siempre, grande en misericordia, lento para la ira y grande en amor, dice su palabra, merece nuestra adoración. Así seamos 5, así seamos 10, así seamos 300 personas, Él merece que levantemos nuestras manos y que le digamos: gracias, Señor fiel, por tu presencia. Iglesia, levántate hoy de tus sillas, y ustedes también que están en sus casas, y adoremos al Señor. Señor, gracias por tu gran fidelidad, Padre Santo. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido frívolos, Padre Santo. Muchas veces, Señor, nos hemos fijado en cosas tan superficiales, mi Dios y mi Rey, que no te traen gloria y no te traen honra, Señor. Hoy venimos a derramar nuestro espíritu delante de ti, Señor, para que tú seas exaltado, tú seas glorificado, Señor, por encima de un sentimiento, por encima de una emoción, Padre Santo. Tú eres grande, bello y eterno. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos hoy. Amén y amén. Cántale hoy a Dios, dile: oh Señor, grande y bueno eres tú, amado. Dile a Dios: grande es, Señor, tu reino, tu dominio permanece. Nunca falla
gloria, mi Dios y mi Rey, por los siglos de los siglos. Así que, iglesia, le cantamos a un Dios fiel, más allá de una emoción. Él merece toda nuestra entrega. Que así sea, Señor, por los siglos de los siglos. Perdona nuestro pecado, mi Dios y mi Rey. Tú eres bueno, tú eres grande y tú eres soberano, Señor. Invítalo y dile: Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Te queremos conocer, a Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Yeah. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
continúe en su presencia, porque Él merece toda nuestra concentración, nuestra mente, nuestra alabanza y nuestra adoración, que más que una canción es un estilo de vida, una vida derramada en obediencia a Él, Señor. Yo quiero levantar a ti mis manos, Levántalas, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. creo, dile. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Levanta tus manos al Señor, dile una vez más, quiero levantar mis manos, dile. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
nosotros, tu iglesia, Señor, creemos en ti, Señor. Síguele orando a Él, porque Él es bueno, porque Él es grande. Señor, dile: muro rodeado estoy. Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Nunca has fallado, Señor. Espera, terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiamos, Señor, dile: en ti confiaré. Promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, dile: Cristo mi Salvador, decláralo. Con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaremos, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado situación, tú tienes el poder, Dios, tú tienes el control, porque eres fiel a tus promesas, eres fiel a tus palabras, Señor, a tus hijos, a quienes jamás abandonarás, nuestro Dios. Cántale, dile: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas.
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Gracias, amado Padre, por tu fidelidad. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Iglesia, dale un aplauso al Señor. Bueno, vamos a recoger nuestra ofrenda en esta tarde y vamos a orar
por la situación económica que cada familia está atravesando. Sabemos que no son tiempos fáciles para nadie. Entonces vamos a aprovechar a orar y a pedir al Señor que Él sea proveyendo en gran manera para las necesidades de todos aquellos que están en escasez o están en necesidad económica. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque eres tú nuestro proveedor. Eres tú quien nos sustenta con lo mejor del trigo y de la miel, Señor. Eres tú quien va delante de nosotros y, Señor, nos da todo lo que necesitamos en abundancia. Hoy, Señor, clamamos tu bendición sobre cada familia de esta tu palabra, de esta iglesia tu palabra, Señor. Padre, que tú proveas para las necesidades económicas de cada familia, Señor. Que proveas empleo, Señor, para aquellos que no lo tienen, Padre Santo. Que tú los sustentes, Señor, Padre, que tú los sostengas de tu mano. Que, Señor, tu palabra dice que no hemos visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sabemos que tú nos das en abundancia y confiamos, Señor, en tu promesa que tú nunca nos dejarás estar abandonados, desesperados, en angustia, porque siempre nos saciarás con todo lo que necesitemos. Te damos gracias, Padre Santo, por esta bendición, Señor, y por cada persona que estamos aquí en este lugar, porque eres tú quien nos tiene levantados, nos sostiene cada momento de nuestra vida. Eres tú quien nos da aliento de vida en cada momento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por cuestiones laborales, realmente, Luchito y su familia van a ser trasladados a la ciudad de Bucaramanga. Ese es el plan que Dios tiene con ellos. Y algo más vendrá. Porque en verdad creemos que si ellos son llevados allá con ese propósito, habrá otro propósito. Y así lo creemos en el nombre de Jesús. Y estamos orando también por ellos, estamos orando por Bucaramanga y estamos orando para que Dios también sea confirmando su perfecta voluntad para esta familia. Y yo no quería dejar pasar obviamente el momento y la oportunidad para poder orar por sus vidas y dar gracias a Dios. Sin embargo, antes de esto, pues, por favor, un mensaje a la iglesia, porque estamos prontos a partir. Estaba cediendo la palabra, pero siempre dice que no la dejo hablar. Bueno, ya el pastor lo anunció y de verdad que no son tiempos, digamos, difíciles, porque en realidad, si vamos a lo que el Señor nos promete cada día, la bendición del Señor viene añadida en cada momento de nuestra vida. Y así lo estamos viendo. Yo tenía en medio de mi ir y venir a Bucaramanga, estaba muy inquieto y solo hasta el día de antier
nos pudimos reunir con el pastor y con la familia pastoral, sentimos un alivio y creemos que cuando uno va a otro lugar, a otra ciudad, a otro país, lo importante es ir en bendición, y así lo sentimos. Y damos gracias al Señor, glorificamos su nombre a través de cada una de sus vidas, porque ustedes han permitido que nuestra familia haya sido establecida y se haya fortalecido en la roca eterna, que es nuestro Señor. Así que solamente nos queda de nuestra parte agradecerles. Nuestro corazón siempre va a estar con ustedes en nuestras oraciones, y esperamos que en las de ustedes también estemos nosotros. Como les decía el pastor, quien vaya a la costa atlántica y no pase por Bucaramanga no le vuelva a ver. Va a ser un paso obligatorio para cada uno de ustedes cuando vayan a estar por esa tierra bendecida también, porque es una tierra bendecida así como lo es esta región. Ibagué, Tolima también es una tierra bendecida por el Señor, y lo que se está llevando a cabo en este momento a través de nuestra iglesia es algo sobrenatural, porque solamente el Señor da un crecimiento, y ese crecimiento lo hemos visto en cada uno de nosotros. Y bueno, hoy nos toca a nosotros el poder decir, no es un adiós, es un hasta pronto, y esperamos que así sea en la vida de cada uno de ustedes, porque a eso nos ha llamado el Señor, a fortalecer más esa semilla que Él nos ha encargado llevar a esta tierra. Muchas gracias, les amamos en Cristo. Muchas gracias por todo. Quiero que extiendan sus manos, por favor, y quiero pedirles también que cuando ustedes estén orando en su casa, oren por esta familia y oren por la ciudad de Bucaramanga, porque en el nombre de Jesús creemos, de verdad creemos que Dios tiene planes. Tu palabra, Bucaramanga, ¿cuántos lo dicen? Amén. Yo creo, Los chicos se nos pueden dirigir en la oración, por favor. Extiendan sus manos hacia Él. Amado Dios, venimos delante de tu presencia con tanto agradecimiento, Señor, por permitirnos disfrutar de este tiempo con la familia Polanía Perdomo, Señor. Gracias por la bendición que ellos han sido en este lugar, por las vidas que han impactado, por los niños que han tocado en su ministerio, por los hombres, por las mujeres. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo los has preparado durante este tiempo de servicio, Señor, para que ahora ellos puedan ir y seguir haciendo tu voluntad perfecta, que es servir a los demás, Señor, darles amor y llevarlos a la salvación en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, ponemos un manto de alegría en medio de sus vidas, Señor, un manto de protección. Pedimos en el nombre de Jesús que la unción y el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre ellos como nunca antes, Señor, y que tú los lleves a esta ciudad, Señor, a impactar la vida de hombres, de mujeres, de niños, de familias que te necesitan, Señor. Te pedimos que les des gracias, Señor, que les des don de gentes, Padre, que en el nombre de Jesús cada palabra que salga de sus bocas, Señor, vaya ungida con la unción, el amor y el poder de tu Espíritu Santo, para que puedan impactar la vida de todas las personas que los rodean allá en Bucaramanga. Te pedimos en el nombre de Jesús que este sea el principio de una gran iglesia, Señor, formada en tu corazón, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el precioso nombre de Jesús, les decimos en este momento que los amamos, que seguirán siendo parte de nuestra familia y aún más, seguirán siendo tus siervos, tus hijos, Señor. Tú los respaldarás, tú los prepararás, y en cada momento de sus vidas tú serás su fortaleza y su refugio, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. No, quiero que
9, el Señor me regaló esta porción de palabra y quiero compartirlas y quiero que la atesoren en su corazón. Dice en 1 Corintios el Señor: no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios. ¿Y ustedes? ¿Y quiénes? Nosotros. Son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amén. Buenas tardes, familia, qué grato el poder nuevamente estar con ustedes, saludarles en esta tarde. Y pues después de un buen rato tengo la oportunidad, el privilegio de compartir de la palabra del Señor. Damos gracias por ello. Padre, en esta hora, Señor, queremos darte a ti infinitas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque tenemos, Señor, acceso a tu palabra, la cual Dios nos confronta, nos ayuda, nos anima, nos consuela, Señor, y trae, Señor, la fortaleza que nuestra alma necesita también, Señor, para vivir tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy en día, Padre. Gracias, Señor, por el mensaje que tú me has dado y que compartiré con mis hermanos en esta hora, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues es muy bien sabido que cuando una persona trabaja, pues esperaría por tener pues como que una justa paga por sus servicios. A esto pues se le llamaría salario. Hay personas también que compiten en diferentes actividades deportivas o algo semejante y pues por supuesto esperarían un premio por haber logrado una buena figuración. Hay personas que también pues después de pasar bastante tiempo haciendo algunos estudios o quizás trabajando para una institución, pues esperarían un reconocimiento. Pero a la verdad, cuando se tienen estas cosas, y a veces mucho más que estas cosas, nosotros nos podríamos dar cuenta que sin mérito alguno recibimos algo de este tamaño, pues indudablemente estamos hablando de gracia. Y no hay algo más grande, no hay una gracia más grande que la gracia del mismísimo Dios. Y yo quisiera que hoy miráramos en las Escrituras la gracia de Dios. ¿Partiendo desde dónde? Pues por supuesto, desde el Antiguo Testamento. En primera instancia, la gracia de Dios en el Antiguo Pacto. Y pues nos daríamos cuenta de que esa gracia de Dios es patente desde el principio. Esa gracia de Dios nosotros la vemos desde la creación misma, el libro de Génesis. Allí nosotros vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y además lo colocó en un sitio privilegiado. Un ser racional, un ser con la capacidad de discernir, de tomar decisiones, un ser moral, un ser con voluntad propia, pues realmente algo maravilloso. Desafortunadamente, y todos sabemos esta historia, pues el hombre cometió una falta, desobedeció, cayó en pecado, y pues con ello pues las trágicas consecuencias en esto. Pero también vemos nosotros la gracia de Dios de una manera tan evidente, tan palpable. Génesis 3:15, el protoevangelio, donde se nos dice allí de que habría la promesa de un redentor para la humanidad. Y esto pues obviamente se concluyó. Entonces sí, claro, podemos ver la gracia de Dios en la creación, pero también nosotros podemos ver la gracia de Dios derramada sobre personas a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento. Vemos cuando se sucede que la perversidad en el mundo había llegado fuera de todo límite, que Dios
manda un justo juicio, el diluvio, sobre la humanidad, pero también rescata a Noé y a su familia para iniciar con ellos, para dar un nuevo comienzo a esta humanidad. Eso es algo claro también, como él en su momento llama a Abraham, y a través de Abraham, a quien le da esa promesa de no solamente una tierra, un lugar que sería una nación, que le daría una descendencia que sería poderosa verdaderamente en la tierra. Y recordemos que esa promesa se reiteró también en Jacob, en Isaac, y fue perdurando a través del tiempo. Y encontramos nosotros entre aquellos patriarcas también, en el final del libro de Génesis, a José. Y encontramos nosotros la gracia de Dios también sobre José, este hombre que en su momento pues estuvo viviendo, sí, claro, como un esclavo en casa de Potifar, pero con él halló gracia. Y también cuando fue encarcelado con el jefe de la prisión, pero también cuando se dieron las cosas y tuvo que comparecer delante del faraón, él recibió gracia delante de Faraón, y llegó a ser, pues lo sabemos, el segundo hombre más importante en aquel poderoso imperio. Ahora bien, esa gracia la vemos nosotros muy patente luego de 400 años en Moisés, a quien se le dieron las tablas de la ley, pero también en Josué, quien fue quien después llevó al pueblo a la tierra prometida. Entonces tenemos el libertador de la esclavitud, pero también aquel que alcanzó aquella meta, aquella gloria de llevar al pueblo a cumplir esa promesa que Dios había hecho. Y recordemos que la gracia de Dios también fue manifiesta no solamente en las personas, en todo el pueblo, realmente en todo ese pueblo escogido por Dios. Nosotros vemos la gracia. Ellos salieron de Egipto, pero no salieron, como diría Jesús Adrián Romano, bueno, como se llame, ellos salieron realmente con las manos llenas. Ellos fueron indemnizados por los 400 años de esclavitud, de trabajo. El apellido de Romero, Jesús Adrián Romero. Ok, bueno, entonces ahí nosotros tenemos ejemplos patentes de la gracia de Dios, pero también nosotros vemos esa gracia de Dios de una manera tan particular, tan especial, en el libro de los jueces. Sabemos nosotros, pues los jueces son un relato en donde la gente nuevamente volvió a hacer lo que mejor le parecía, según dice ahí en el libro, pero Dios se conmovía de ver a ellos que después de que se metían en problemas y estaban con el agua al cuello, ellos entonces pedían perdón a Dios, se arrepentían, pedían clemencia, y Dios en su gracia, en su misericordia, pues les atendía, les ayudaba y los sacaba de esa situación a través de líderes fuertes, personas que les llevaban nuevamente a libertad y a tener paz por nuevamente unos buenos años. Pero esto se volvió un ciclo realmente vicioso. Y también nosotros tenemos después momentos en los cuales vemos esa gracia de Dios en otras personas como en su momento Nehemías, que compareció delante del rey Artajerjes para recibir el permiso de ir a edificar el muro de Jerusalén. Y no solamente recibió el permiso, recibió también recursos, recibió el apoyo, la protección de este rey. Y qué pensar, por ejemplo, precisamente en la cautividad. Pues nosotros recordemos esa cautividad tan terrible que tuvieron que vivir el pueblo de Israel. Pues recordemos que por el pecado prácticamente desaparecieron 10 tribus, porque después de los jueces vinieron los reyes, y algunos de estos reyes, la gran mayoría de ellos, eran reyes perversos, y vino juicio. Las 10 primeras tribus prácticamente desaparecieron, pero también las siguientes 2 tribus también fueron llevadas cautivas a Babilonia, y allí encontramos nosotros al joven Daniel también hallando gracia delante de quien administraba, el eunuco que administraba el tema de las raciones de comida. Y más adelante, pasados muchos años, sabemos que en Daniel él vino a ser el consejero de los hombres más poderosos que podemos encontrar nosotros durante aquel tiempo sobre la tierra. Pero no solamente la gracia de Dios fue patente, fue evidente en la vida de hombres. También nosotros tenemos que la gracia de Dios fue manifiesta sobre muchas damas, sobre muchas mujeres. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la época de los jueces también a Débora, la profetisa aquella mujer que también era una líder fuerte y que pues prácticamente llevó a triunfar sobre Císara y sus ejércitos al pueblo de Israel. Pero también mujeres como Rahab,
Rahab, aquella mujer que estaba dedicada a la prostitución, pero que en algún momento también fue tocada por Dios, recibió ella un cambio en su vida y pues pudo participar inclusive de la victoria en Jericó. En tal manera de que nosotros, si vemos que la gracia de Dios es manifiesta, podemos recordar nosotros a Ruth, la moabita, un pueblo pagano, enemigo inclusive del pueblo de Dios, y sin embargo también ella fue escogida. Y fíjate, Rahab y Ruth fueron personas que de alguna manera también hicieron parte de la ascendencia, de la línea del Mesías, y esto pues realmente es sorprendente. Y cómo no pensar también en una mujer como Esther, aquella que estuvo dispuesta también a jugarse el cuello, la cabeza literalmente, pero también recibió la gracia para presentarse delante del rey Asuero, y ella fue libre también, y conjuntamente con todo su pueblo. En tal manera en que si nosotros vemos esto, y hablando de reyes y hablando de libros del Antiguo Testamento, encontramos nosotros los libros poéticos, los Salmos, Proverbios, Job y demás. Cuán patente es la gracia de Dios allí en estos libros, en donde básicamente pues nosotros nos damos cuenta de que casi cada uno de esos salmos termina también con expresiones de júbilo, de alegría, de reconocimiento, de gratitud, precisamente porque la gracia de Dios en medio de las luchas que se vivían pues era también una realidad para aquellos escritores. Y pues por supuesto, cómo no decir que no solamente las características, las cualidades de Dios fueron resaltadas en el Antiguo Testamento a través de estos libros poéticos. También nosotros podemos darnos cuenta cómo la voluntad de Dios fue conocida a través de los libros proféticos. Todos aquellos profetas realmente estaban allí en el Antiguo Pacto para decir el camino que se deberían dar, para enseñar precisamente en qué manera se debería de vivir la vida a la manera de Dios. Entonces nosotros tenemos muchísimos ejemplos de la gracia de Dios en el Antiguo Pacto. Ahora, sin duda, en muchas ocasiones nosotros pensamos en que es la ley versus la gracia. Y como que asimilamos esto el Antiguo versus el Nuevo Testamento, la ley versus la gracia. Pero en realidad, si nosotros somos conscientes, muchas de las leyes que fueron dadas en el Antiguo Testamento tenían la intención de proteger a los más débiles. Entonces, no hay tal de que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios del Nuevo Testamento. Realmente el Dios es inmutable, es el mismo desde siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Escritura. En tal manera que debemos tener bien claro esto. Pero esa gracia que fue manifiesta desde la fundación del mundo, pues a través del Antiguo Testamento lo hemos visto, pues también se manifestó a través del Nuevo Testamento. Y ahí es donde nosotros podemos ver que es manifiesta toda la plenitud de la deidad, como dice en los libros de Efesios y Colosenses. Allí es donde nosotros pues realmente vemos la manifestación más clara de Dios hecho hombre, pues obviamente en Jesucristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 1 y los primeros versículos que Dios se ha manifestado a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos se manifestó a través de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, de tal manera que debemos tenerla clara. Y cuando vamos al Nuevo Testamento tendríamos que mirar entonces pues primero los evangelios, y en los evangelios encontramos nosotros manifiesta la persona y la obra del Señor Jesucristo. Allí encontramos nosotros que escribe Juan, el evangelista, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, qué importante darnos cuenta de esto. Dios hecho hombre. Dice la Escritura más adelante que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia, de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Yo creo que con esto tenemos suficiente. Cuando sigue diciendo el versículo 17 que por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lucas relata cómo la gracia de Dios fue haciéndose cada vez más creciente en la vida de este chico llamado Jesús desde su infancia. En realidad dice en Lucas 2:40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en el versículo 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia
para con Dios y para con los hombres. En Lucas 4, 17 al 21 se relata sobre la profecía mesiánica de Isaías 61 que Jesús está atribuyéndose como protagonista y pues nosotros nos damos cuenta de que termina diciendo: hoy se ha cumplido esa profecía delante de vosotros. Y nos podemos dar cuenta que en principio la reacción de ellos fue muy positiva. Dice el versículo 22 que todos daban buen testimonio de él, de Jesús. Todos daban buen testimonio, dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Hasta ahí todo muy bien. Pero cuando Jesús empezó a hablar de la misericordia de Dios también para con los gentiles, para con los no judíos, pues realmente ya las cosas ya no les cayeron bien, no les gustaron. Cuando empezó a hablar de aquella viuda de Sarepta, a quien fue enviado el profeta Elías y que le ayudó, y cuando empezó a mencionar a Naamán, el sirio, para acabar de completar otro pueblo enemigo de Israel, que fue también librado de la lepra, entonces a ellos no les gustó esto ni poquito. Pues básicamente dice que ellos cambiaron. Lucas 4, 28 al 30 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Y créanme, yo estuve ahí parado. Si lo hubieran tirado no hubiera quedado vivo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Este precioso pasaje nos enseña que la gracia de Dios fue rechazada allí en Israel, fue rechazada en Nazaret básicamente, pero fue rechazada desde allí y en adelante en muchos otros lugares a través de toda la trayectoria del ministerio del Señor Jesucristo, y más frecuentemente era por parte de los religiosos que se oponían a que la compasión de Dios fuera también para aquellos que no eran judíos, que la compasión de Dios fuera tan generosa para con los seres humanos. Y saben, hoy en día también en la iglesia en general hay un grupo considerable de personas que piensan semejante a esto. En principio, nosotros nos damos cuenta de que creyentes judaizantes trataban de imponer a los gentiles en esa iglesia primitiva de que el sacrificio de Jesús no era suficiente y por lo tanto era necesario hacer algunas otras cosas, adicionar algunas otras cosas que tenían que ver con preceptos de la ley judía. Pero afortunadamente también en el concilio que se celebró en Jerusalén, y del cual nos habla Hechos capítulo 15, pues nos damos cuenta de que se determinó por parte de los apóstoles que la obra de Jesús era suficiente, que lo que hizo Jesucristo sobre esa cruz era lo que era necesario hacer para la salvación de todos, tanto judíos como también gentiles. Entonces allí encontramos nosotros esto, pero hermanos, la gracia de Dios no solamente es manifiesta allí en el Nuevo Testamento, en los libros de los Evangelios, pero también en el libro de los Hechos, en donde nos damos cuenta de que no todos rechazaron verdaderamente a Jesús. Hubo personas que le seguían, hubo gente que le copiaba y gente que creía en él. Entre estos seguidores, Jesús escogió a 12 de ellos. Y recordemos por ahí Mateo 9:10, cómo los llama y los envía a ellos para predicar con toda autoridad en Israel y para actuar sobre enfermedades, sobre demonios, y les da instrucciones pues muy sencillas. El que les dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Es permanentemente el tema de la gracia, de tal manera que si hemos recibido misericordia, nosotros deberíamos de dar también misericordia por la misma razón. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los discípulos siguieron haciendo muy juiciosamente su tarea. Por eso dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces creo que tenemos bastante claro esto. Hay cosas que es necesario que podamos observar
con cuidado y encontramos explicación a estas cosas, a lo que tiene que ver con la ley y la gracia, pues básicamente en las epístolas doctrinales como Romanos, pero esa enseñanza de salvación por gracia, de edificación por gracia, también Pablo la deja plenamente establecida en todos sus escritos y en muchas ocasiones. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 4 o 5, dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, ministerios, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Hermanos, pensemos por un momento. Si los creyentes judíos manifestaban ese rechazo, esa crítica, ese juicio hacia los nuevos creyentes, hacia los nuevos convertidos, ¿qué clase de actitud creerían ustedes que tuvieron hacia aquellas personas que también eran gentiles, pero que fueron llamados a ministerio, que fueron llamados a ser apóstoles y profetas y evangelistas y predicadores, maestros? ¿Cuál sería entonces esa actitud? No quiero ni pensar realmente por todas las cosas que tuvieron que pasar. Bueno, de hecho, pues también los escritores, los apóstoles en el Nuevo Testamento registran situaciones que tienen que ver con el tema. Pero les decía que desafortunadamente esa actitud persiste en la actualidad. Hay también una descalificación de personas, porque con mucha facilidad los creyentes, o más bien, digamos nosotros los judaizantes del siglo XXI, están dispuestos a tomar piedras para lapidar a aquel creyente o ministro que quizás cometió un error, o que a juicio de ellos lo pudo haber cometido. Y somos tremendamente, no solamente críticos, pero jueces y verdugos de personas que sencillamente están caminando también en el camino de edificación que se supone estamos caminando nosotros. Ahí es muy triste, hermanos, pero en realidad hay especialistas en las iglesias en rematar a los heridos, ¿verdad? Es el único ejército que remata a sus heridos. Y muy simpático esto. Porque hablamos en teoría muchísimo sobre el tema de la gracia, pero en la práctica realmente no la extendemos como debiera ser. Y yo creo que es importante que tomemos en cuenta de que Dios no siempre está llamando a las personas más preparadas. De hecho, no lo hace. Él está dispuesto más bien a llamar a personas dispuestas a amar, a seguir, a servir a Dios como Él nos pide hacerlo, de todo corazón. Es curioso que el Señor estaba siempre dispuesto a llamar a aquellos que los demás menospreciaban, a los viles, a aquellos que no eran precisamente los más ricos, poderosos, famosos o algo así. Y para mí es muy importante que entre los primeros enviados que dirigió Jesús a compartir la fe, pues entre ellos estaba una mujer samaritana, ¿verdad?, con una reputación pues bastante difícil, pero fue la primera que realmente fue y habló de que alguien podría ser el Mesías, y efectivamente vinieron y comprobaron que eso era cierto, ¿verdad? Y también dentro de estos primeros enviados encontramos nosotros a un hombre que andaba materialmente endemoniado, que no lo podía manejar nadie, y también a este fue uno de los dos primeros, antes inclusive que a los apóstoles, que le dijo: ve y comparte con los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. En tal manera que nosotros vemos que Dios está dispuesto a traer libertad, sanidad, liberación, restauración, y por eso, porque Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en favor de las personas, es que Pablo escribió: sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quien escribió esta línea es una persona muy preparada, intelectualmente sobrada, un religioso en extremo, y sin embargo eso fue lo que lo llevó a convertirse en un enemigo de Dios, en un perseguidor de la iglesia, en un cómplice de asesinato, y fue necesario entonces que este Pablo fuera humillado, que reconociera que todo su abolengo y trayectoria no le servía absolutamente de nada, que ese celo religioso, que esa posición, que ese prestigio realmente era un obstáculo para él, y por eso tomaba todas estas cosas como basura. Dice en Filipenses 3:8: y ciertamente
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin duda, Pablo experimentó una gran transformación en su vida. Pero saben, de esa transformación él realmente nunca pensó que tuviese el mérito alguno. Más bien, lo que está diciendo es que él estuvo dispuesto a perderlo todo y reconocía que era por la obra de Dios y reconocía como el héroe de la historia a Jesucristo. Por eso dice en 1 Corintios 15:10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Miren, Pablo era un ser humano como usted y como yo, una persona pues completamente vulnerable y inclusive sabemos que tenía una espina que lo maltrataba constantemente y también es para nosotros un ejemplo que a pesar de que esta espina, de ese aguijón en la carne no le fue quitado, sin embargo, él perseveró siempre en su fe. Podemos recordar, él escribe que en 3 ocasiones distintas, 2 Corintios 12, 8 en adelante, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y por esto me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que esto es una lección para todos aquellos que se creen perfectos, a veces hasta más que perfectos, que creen que porque de pronto son obedientes en ciertas áreas de la vida, entonces Dios prácticamente que está obligado, les debe algún tipo de favor, que tiene que decir que sí a todas sus iniciativas y a veces caprichos, que creen que pueden incluir a Dios en sus planes en vez de incluirse ellos mismos en los planes de Dios, que pretenden hacer de Dios un servidor en lugar de ser ellos servidores de Dios, que declaran cosas que realmente pues Dios no le está diciendo que declaren, en tal manera en que nosotros debemos tener muchísimo cuidado en ello y pues siempre reconocer de que si algo somos es por pura gracia de Dios. No podemos vivir ni estar independientemente de Él. Y mucho menos cuando se trata de hablar de salvación. Por eso es que es tan claro Efesios 2:8 de que por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras para que ninguno se gloríe. Y dice el versículo 8 de Efesios, Dios los salvó por su gracia, la versión Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia, ¿cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, lo deja claro, es un regalo de Dios, es gracia. Entonces realmente todo tiene que ver con la gracia de Dios. Y yo quisiera, hermanos, pues mencionar el tema de la gracia de Dios en la actualidad, el tema de la gracia de Dios en nuestros propios días, en nuestras propias vidas, porque creo que es muy importante que nos demos cuenta de que esto no solamente es algo escrito en la Biblia, es algo que tiene un significado, que ha hecho realmente un cambio, una transformación también en la vida de las personas. Yo habría de decir de que por la gracia de Dios también, yo soy el menor de 3 hermanos que nacimos entre 1951 y 1954, es decir, todos del siglo pasado. Pero el punto es, hacíamos parte de la clase media en Bogotá. Desafortunadamente, antes de que yo cumpliese 1 año, pues ya mis padres se separaron y pues obviamente las consecuencias que esto trae pues suelen afectar tremendamente a cualquier familia. La situación económica pues se convirtió en una tranquera para mi mamá, que tenía que trabajar arduas jornadas de trabajo y pues prácticamente pues no podía cuidar de nosotros como debía ser, con toda la diligencia que nosotros necesitábamos, y estuvimos al cuidado de mi abuela materna, mi abuela Margarita se llamaba ella. Una buena persona, realmente trabajadora, muy trabajadora, pero realmente no tenía el carácter para cuidar niños. Ella decía que era evangélica, en realidad, pero bueno, ella no crió ni a su propia hija, pues ella ahora tenía la responsabilidad de ayudar a levantar 3 nietos, o por lo menos de cuidarlos, y la cosa para nosotros realmente hizo que la vida en nuestra infancia y adolescencia pues fuera bastante
Escritura. Y los que hemos crecido sin la influencia de un padre sabemos realmente la carencia, el vacío que se tiene en nuestra vida en todo sentido, a nivel emocional, a nivel espiritual, no tener la guía. Realmente no tener ese apoyo nos deja en una situación como de orfandad. Un espíritu de orfandad es lo que viene a habitar en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que tratamos de hacer por causa de ello? Pues tratar de buscar aceptación, aprobación, amor de cualquier manera. Y a veces cometemos muchos errores por tratar de llenar vacíos que pues absolutamente nada ni nadie parece poder llenar. Ahora, los años sí pasan rápidamente. En el caso nuestro pues pasaron muy rápido. Nos volvimos hombres de familia muy rápido. De hecho, creo que antes de los 20 años, sí, todos ya nos casamos, teníamos hijos, y pues la situación para nosotros se nos convirtió en una... Yo pienso que lo que nos motivó también un poco a eso es que queríamos tener como que un hogar diferente del que tuvimos. Pero pues era muy difícil que nosotros pudiésemos hacer esto cuando éramos personas interiormente, emocionalmente rotas, con el alma pues prácticamente destrozada y con tantas carencias, con tantos vacíos. Y pues obviamente de que queriendo hacerlo mejor hicimos malas cosas, fuimos esclavos de nuestro mal carácter, de nuestros malos hábitos, y pues quienes más sufrieron obviamente toda esta situación pues fueron nuestras respectivas esposas y nuestros hijos. Ellos tuvieron que vivir situaciones muy dolorosas. Y fíjense ustedes que cuando lo que se pensaba, lo que se pronosticaba, era un futuro desastroso para nuestras familias, para nuestros hogares, y cuando parecía que todo lo que se iba a perpetuar una herencia maldita, entonces dice, y esto es interesante, a esto se refería también Robert en días pasados, él dice, pero Dios, y es que los peros de Dios sí cambian del mundo. Dice en Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, antes de que cada uno de nosotros, los 3 hermanos, llegásemos a los 30 años, Jesucristo irrumpió en nuestras vidas, en diferentes maneras, en diferentes momentos, con circunstancias muy diversas, por medio de una sanidad sobrenatural por allá, por medio de una, diríamos, crucifixión de orgullo por acá, por medio de una liberación de espíritus demoníacos por acá. Es decir, de diferentes maneras Dios hizo la obra. Y hubo, diríamos que manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios, en donde su amor se hizo patente, en donde la gracia fue una realidad, esa gracia que sana, esa gracia que restaura, esa gracia que libera. Eso fue manifiesto. Y saben, realmente las cosas empezaron a cambiar para nosotros, para nuestra esposa, pero también para nuestros hijos, en aquel entonces 8 preadolescentes que estaban viviendo situaciones muy difíciles. Entre ellos pues estaban los hoy más que adolescentes, Lucho y Robert, ¿verdad? Que pues hacen parte de esta iglesia. Estos chicos pues obviamente pudieron ver a Dios obrando de una manera real en la vida de sus padres. Ellos vieron cómo Dios plantó una nueva generación de creyentes a través de estos 3 hombres ahora, y cómo transformó sus vidas, y cómo hizo después un llamado a seguirle, un llamado a servirle, y afortunadamente en diferentes momentos, en diferentes circunstancias también, pues estuvimos dispuestos a decirle sí a Dios, a contestar positivamente a ese llamado. Y pues por supuesto 3 de nosotros, o nosotros 3 que fuimos llamados al pastorado, es lo que empezamos a vivir, empezamos a hacer. Hermanos, qué maravilloso ver a Dios sembrar, sí, una primera generación de creyentes, una segunda generación de cristianos que ustedes conocen, que están comprometidos con la causa de Jesús. Pero qué importante ver cómo se sigue moviendo Dios, cómo sigue actuando Dios,
no solamente en el ministerio pastoral, pero también permitiéndonos atender a nuestras familias en la mejor manera que podemos hacerlo, porque nuestra responsabilidad ahora es esta tercera generación de jóvenes, adolescentes y niños, y por los cuales nosotros estamos permanentemente orando y tratando de dar ejemplo, porque obviamente de acuerdo al llamado que Dios les haga, queremos que ellos también puedan amar a Dios como lo amamos y servirlo también de todo corazón. Y pues aquí en la Iglesia Tu Palabra tenemos a 4 de ellos también que ustedes conocen. Hermanos, la razón por la que yo estoy dando este testimonio realmente no es para que ustedes piensen de que nosotros somos la familia especial, la familia de mostrar o algo por el estilo, no. Todo lo contrario. Lo que quiero yo comunicar a través de este testimonio, hermanos, es que realmente cualquier persona y cualquier familia puede ser llamada por Dios con el propósito de sanarla, restaurarla y hacer de ellas criaturas nuevas. Miren, yo pienso honestamente de que nosotros hubiésemos sido los peores candidatos. Yo creo que nosotros no nos hubiéramos escogido a nosotros mismos como discípulos, porque realmente teníamos demasiados problemas. A nivel personal habíamos cometido demasiados errores, teníamos muchísimos problemas. Gente muy herida, gente muy rota, gente que vivió de maneras muy equivocadas, que cometió tantos errores y que pues por supuesto tuvimos que enfrentar las consecuencias de esos errores. Pero hoy nosotros todos como familia podemos reconocer, Dios está obrando. El que empezó la buena obra la va a terminar en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar hasta su regreso, como resultado de su gracia, porque la gracia de Dios sigue vigente. Hermanos, no hay ninguna diferencia. Igual somos personas vulnerables que decidimos algún día creer y confiar en Jesús, aquel que por su gracia puede cambiar las tinieblas en luz. Hoy quiero invitar a aquellas personas que quizás nunca han dado un paso de fe para reconocer su necesidad también, como nosotros lo hicimos en algún momento, la necesidad que tienen de Dios. Quizás hay aquí alguien que desea arrepentirse también de sus pecados, alguien que está viendo este video, que está sintiendo de que Dios le está hablando directamente a su corazón y quiere que su vida sea verdaderamente transformada. La gracia de Dios lo puede lograr. Pues hoy, a partir de ahora, confiar en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida y entonces Él va a hacerlo. Y todo lo que tienes que hacer realmente es poner tu vida en sus manos. Si esto es lo que tú tienes en tu corazón, yo te invito a que hagamos una muy breve oración diciendo: Padre Celestial, te doy tantísimas gracias, Señor, porque tú me amas. Y una muestra clara de ese amor y de esa gracia tuya tiene que ver con que irrumpiste, Señor, en este mundo por mí, por amor a mí, Señor, y trajiste, Señor, salvación. Y Dios, yo creo en ti, Señor, como el Señor de este universo, el creador de este universo, y confío, Señor, también mi vida a ti. Yo creo, Señor, que tú resucitaste entre los muertos. Creo, Señor, que puedes hacer por mí y por mi vida algo especial a partir de ahora, y por eso, Señor, me pongo en tus manos. Te pido, Señor, que me ayudes a caminar contigo por el resto de mis días, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo así muy breve también que quiero decirles a hermanos, hermanas, a aquellas personas que hacen parte de esta familia de tu palabra, y es que puedas recordar, ojalá en un minuto, alguna razón por la cual puedas darle gracias a Dios hoy, porque reconoces su gracia en tu vida. Piensa por un momento en eso. Y también te voy a pedir que así como recibiste de gracia, pues también des de gracia, que en tu corazón haya el deseo verdaderamente de poder compartir de ese amor y de esa gracia de Dios para con las personas que te rodean. Aprovecha la dirección que el Espíritu te va a dar en el momento oportuno, en el momento preciso, de la manera adecuada. Aprovéchalo. Quiero cerrar orando y diciendo: Padre eterno, Señor, te quiero dar muchas gracias a ti por tu favor derramado sobre nuestras vidas en abundancia. Porque Dios, es tan patente, Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Señor, de que tú estás pendiente de nosotros, tus hijos. Y pido, Señor, en esta hora con mucha humildad, Señor, que tú sigas edificando, Señor, nuestras vidas, que nos sigas ayudando a ver las cosas como tú lo haces, Señor, que nos ayudes a tener un corazón generoso como el tuyo, Señor, a que quites de nosotros, Señor, todo espíritu de murmuración, de crítica, de juicio, Señor, sobre nuestros hermanos, que podamos entender, Señor, que estamos viviendo, Señor, ya de hecho una desgracia en a muchos niveles, Señor, en muchos sectores, Padre, y que más bien, Señor, por ahora estemos compartiendo, Señor, de tu gracia, porque tú no viniste, Señor, en la persona de Jesús a condenar al mundo, sino a salvarlo, Señor, a rescatar lo que se había perdido. Que Dios
Dios, nosotros estemos más bien empeñados en ello, Señor, en llevar ese mensaje de salvación y de gracia a cada persona, Señor, que ahora mismo está escuchando, Señor. Dios, sabemos, Dios, que tu gracia no puede ser tomada en poco, que no puede ser burlada, Señor. No vamos a perseverar en la gracia, Señor, mientras para que el pecado abunde o cosas semejantes. Vamos a recibir de tu gracia, Señor, y vamos a recibir de tu gracia para caminar, Señor, como tú quieres que lo hagamos, pero también, Señor, para tratar a los demás, Señor, con esa gracia con la cual tú nos tratas, Señor, todos los días. Gracias, Padre Celestial, por tus palabras, por tu amor, Señor, y tu misericordia sobre nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.